Entonces ahora tenemos el gusto de contar con Mariana Costa. Ella hizo su tesis de licenciatura y ahora de maestría con Federico Sánchez Bringas y nos va a hablar de la aplicación de Gauss de superficies en RN. Entonces ahora sí todos tuyos, Mariana. Yo ya me callo, mira, ya me voy. Vale, pues muchas gracias por venir y por invitarme. Y pues sí, justo les voy a hablar de mi proyecto de tesis de maestría principalmente, pero también pues empezó siendo mi proyecto de tesis de licenciatura y ya después lo continué en la maestría. Pues los dos fueron dirigidos por el doctor Federico Sánchez Bringas y pues bueno, para empezar me gustaría como dar una pequeña introducción de superficies mínimas. Entonces las superficies mínimas pues se han estudiado mucho y empezaron, pues bueno, una parte empezó a partir de la pregunta de Lagrange que nos dice que si tenemos una curva cerrada en R3, entonces existe una superficie de área mínima que tenga esa curva como frontera. Ese es el problema de Plato. Y bueno, un problema, pues al principio cuando empezaban a estudiar superficies mínimas era pues encontrar ejemplos de superficies mínimas, ¿no? Entonces por mucho tiempo los únicos ejemplos de superficies mínimas, bueno, además del plano que se conocían, eran el catenoide y el helicoide, ¿no? Después, poco a poco, pues fueron encontrando otras superficies mínimas y pues Plato estudió superficies mínimas usando películas de jabón y ahí pues, pues avanzaron un poco, pero en realidad cuando pudieron encontrar muchos más ejemplos de superficies mínimas fue a partir del teorema de representación de Neper-Weierstrass. Entonces, el teorema de representación de Neper-Weierstrass nos da una forma de representar superficies mínimas en R3 a través de dos funciones complejas. Entonces, bueno, aquí se los pongo. Entonces, el teorema de representación de Neper-Weierstrass nos dice que podemos representar una superficie mínima en R3 a través de una aplicación conforme de esta forma, ¿no? Donde f y h son dos funciones complejas que satisfacen algunas condiciones, pero no son muy complicadas. Y entonces, inversamente, cualquier función o aplicación de esta forma es la parametrización de una superficie mínima en R3. Entonces, este teorema pues, nos permite encontrar muchos ejemplos porque tú nada más das dos funciones complejas, f y h, y con esta representación ya te da una superficie mínima en R3, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos algunos ejemplos de superficies mínimas en donde pues, podemos ver que con funciones complejas relativamente sencillas podemos ya empezar a encontrar ejemplos interesantes de superficies mínimas, ¿no? Y algo más que podemos hacer con esto es estudiar la geometría de estas superficies en términos de las funciones complejas que las definen, ¿no? Y podemos, por ejemplo, intentar relacionar propiedades geométricas de las superficies mínimas con las propiedades analíticas de las funciones complejas que definen a estas superficies, ¿no? Una de las cosas interesantes de esta representación es que una de estas funciones, en estos casos la f, es esencialmente la aplicación de Gauss de la superficie mínima. En este sentido, ¿no? Si nosotros parametrizamos a la superficie en R3 con una inmersión desde los complejos y luego nos tomamos la aplicación de Gauss de la superficie en la esfera unitaria y la proyección estereográfica otra vez en los complejos, entonces con esa composición tenemos una función compleja que esencialmente es la aplicación de Gauss de la superficie, ¿no? Entonces esta es la f que define a la superficie mínima y que además es esencialmente la aplicación de Gauss de la superficie. Entonces, cuando estudiamos la geometría de las superficies mínimas en términos de las dos funciones que las definen, pues es interesante tomar en cuenta que una de esas dos funciones es la aplicación de Gauss de la superficie. Y entonces, pues esto ha permitido estudiar superficies mínimas de esta forma, pues, y avanzar muchísimo en ese aspecto, ¿no? Y entonces, una pregunta que surge es como, bueno, ¿podemos representar de alguna forma parecida superficies en R3 no necesariamente mínimas? Y pues sí se puede, o sea, aquí este es el teorema de representación de Neper-Weierstrass generalizado, en donde pues vemos que igual una superficie en R3 se puede representar por una aplicación conforme de esta forma a través de dos funciones complejas, ¿no? F y H. Aquí pues la representación es un poquito más fea y además
pues tenemos que ahora las funciones tienen que cumplir estas 3 condiciones que también son un poquito más complicadas, ¿no? O sea, aquí no es tan fácil dar ejemplos, ¿no? O sea, decir dar 2 funciones f y h complejas tal que cumplan estos 3 ejemplos y a partir de eso construir ejemplos de superficies mínimas, de superficies no mínimas, pues no es tan sencillo, pero lo bueno es que también nos permite estudiar la geometría de superficies en términos de las 2 funciones que la definen y además una de estas funciones también es de la misma forma esencialmente la aplicación de Gauss de la superficie, ¿no? Entonces aquí podemos también construir ejemplos de superficies del paraboloide y el paraboloide hiperbólico, pues vemos que aquí las funciones que las definen no son tan sencillas y de hecho en estos ejemplos son 3 porque esta no es una inmersión conforme, pero bueno, pues se puede, ¿no? Y podemos estudiar entonces la geometría a través de estas funciones. Eso fue un poco lo que yo hice en mi tesis de licenciatura, o sea, restringirme al caso de R3, estudiar la representación de N per Weierstrass para superficies mínimas y la generalización para superficies no mínimas y trabajar algunos ejemplos, ¿no? Entonces, con esto, pues vemos que podemos generar ejemplos de superficies mínimas a partir de funciones complejas. Podemos estudiar la geometría de segundo orden de superficies en términos de su aplicación de Gauss y pues intentamos relacionar propiedades geométricas de superficies con propiedades analíticas de las funciones complejas que las definen. Y como este enfoque pues ha sido muy útil, sobre todo para superficies mínimas en R3, pero pues si nos preguntamos qué tanto puede servir para superficies no mínimas en R3 o para superficies en Rn, ¿no? O en distintos espacios. Entonces, la siguiente parte va a ser generalizar todo esto para ahora superficies en Rn. Entonces, para eso, pues tenemos que generalizar primero la aplicación de Gauss de superficies, ¿no? Entonces, en R3 ya sabemos que la aplicación de Gauss de una superficie orientada es una aplicación que a cada punto de la superficie le asocia el vector normal unitario a la superficie en ese punto, ¿no? Entonces, es una aplicación que va de la superficie en la esfera unitaria. Y pues como hay una identificación entre el vector normal unitario a la superficie en un punto con el plano tangente a la superficie en ese punto, entonces podemos pensar a la aplicación de Gauss como la aplicación que a cada punto de la superficie le asocia el plano tangente a la superficie en ese punto, ¿no? Y con esa idea podemos entonces definir la aplicación de Gauss generalizada para superficies en Rn. Entonces, si tenemos una superficie orientada en Rn, la aplicación de Gauss generalizada es la aplicación que a cada punto de la superficie le asocia su plano, el plano tangente a la superficie en ese punto, ¿no? Y entonces de esta forma la imagen de la aplicación de Gauss va a estar contenida en la grassmanniana de 2 planos en Rn. Entonces con esto en mente ya podemos empezar a hacer la construcción de cómo vamos a estudiar superficies en Rn. Entonces vamos a pensar en una superficie en Rn como la inmersión conforme de una superficie de Riemann, que pues es un subconjunto de los complejos, y entonces vamos a pensar en la inmersión conforme de los complejos en Rn, luego en la aplicación de Gauss de la superficie en Rn en la grassmanniana de 2 planos orientados en Rn, y nos vamos a fijar en la aplicación que va de la superficie Riemann en la grassmanniana. Y esa va a ser como igual que como hicimos antes, esa es esencialmente la aplicación de Gauss de la superficie, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es, para como entrar un poquito más en detalle, es identificar a la grassmanniana de 2 planos en Rn con la cuádrica Qn-2. Y entonces vamos a estudiar la aplicación de Gauss como la función que va de la superficie de Riemann en la cuádrica. Y bueno, consideramos aquí la aplicación de Gauss generalizada, que a cada punto de la superficie le asocia su plano tangente, que está definido por las parciales de la inmersión conforme. Entonces, la cuádrica Qn-2 es una subvariedad del espacio proyectivo complejo n-1, de dimensión n-1, que cumple esta ecuación. Y pues bueno, se puede ver que podemos identificar a la grassmanniana con la cuádrica. Y eso va a ser útil porque entonces vamos a poder escribir a la aplicación de Gauss que va de la superficie de Riemann en la cuádrica, ahorita es como de esta forma, como la derivada de la inmersión conforme con respecto a z, pero localmente la podemos ver
a través de una función phi. Entonces, phi, pues es importante ver que es una función que va de los complejos en Cn menos el 0 y satisface la ecuación de la cuádrica. Entonces, esta representación local de la aplicación de Gauss, pues nos simplifica las cosas bastante porque pues es una función que esencialmente va de los complejos en Cn menos el 0, ¿no? Entonces, con esa representación de la aplicación de Gauss, podemos empezar a pensar algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, si tenemos una aplicación que va de la superficie de Riemann en la cuádrica, entonces queremos que esa aplicación sea aplicación de Gauss de una superficie, ¿no? Entonces queremos buscar a la inmersión que defina la superficie de la cual esa G es la aplicación de Gauss, ¿no? Entonces queremos encontrar a X tal que se cumpla esta ecuación. Si quitamos las clases del espacio proyectivo, entonces eso es equivalente a encontrar una X que cumpla esta ecuación para alguna psi, que es una función compleja, ¿no? Entonces eso nos simplifica mucho las cosas porque esencialmente ahora estamos viendo el problema inicial como un problema de existencia y unicidad de factores de integración de esta ecuación, ¿no? O sea, queremos encontrar la solución de esta ecuación para X, ¿no? Bueno, entonces esto va a estar un poquito técnico, pero es necesario para enunciar algunas cosas. Entonces, podemos definir dos cantidades que van a ser importantes, que son eta y b, en términos de phi, que phi es la representación local de la aplicación de Gauss. Y entonces, eta es una función escalar y b es un vector complejo, ¿no? Y se puede ver que eta tiene que ver con psi, que es la de esta ecuación, y b es interesante porque tiene que ver con phi, con psi, pero también con el vector de curvatura media de la superficie. Entonces, bueno, las tres preguntas principales que nos vamos a hacer, van a ser tres preguntas principales y las respuestas que podemos dar. Entonces, la primera pregunta, a partir de toda la construcción que hemos hecho, sería, si tenemos la superficie de Riemann, la inmersión conforme, que ya nos da una superficie en Rn, y luego la aplicación de Gauss en la grassmanniana, y luego la función de la superficie de Riemann en la grassmanniana, que está definida como la composición de esas dos, entonces, ¿qué propiedades tiene esta función g por haber sido definida a través de la aplicación de Gauss de una superficie en Rn? Pues preguntarnos ¿qué propiedades tiene por haber sido definida así? Es equivalente a preguntarnos cuáles son las condiciones necesarias para que una función que va de la superficie de Riemann en la grassmanniana sea la aplicación de Gauss, de esta forma, de una superficie en Rn dada por una inmersión conforme, ¿no? Entonces, bueno, la respuesta a esa pregunta está dada por este primer teorema, que básicamente nos dice que dada toda la construcción que vimos anteriormente, entonces tenemos estas dos propiedades, ¿no? La primera es que B, que es el vector que habíamos definido, se puede expresar de esta forma como E a la I alfa por R, donde R tiene que ser un vector real, ¿no? Entonces, en principio, B es un vector complejo, pero lo tenemos que poder expresar de esta forma, ¿no? Y además se pide que cuando b de z sea distinto de 0, entonces esta función alfa esté definida módulo pi y cumpla esta otra ecuación que pues tiene que ver con eta, que era la otra cantidad. Entonces aquí b y eta están definidos en términos de phi, que es la representación local de la aplicación de Gauss. Y bueno, eso es lo importante, ¿no? Que entonces, por haber sido definida de esta forma, tenemos que cumplir estas dos propiedades, ¿no? La segunda pregunta que surge, pues un poco naturalmente, sería ¿bajo qué condiciones, las condiciones que vimos antes que eran necesarias, pues qué tanto son suficientes, ¿no? O sea, si tenemos una aplicación cualquiera que va de la superficie de Riemann en la grassmanniana, entonces, ¿qué condiciones tiene que cumplir para que de esta forma sea la aplicación de Gauss de una superficie en Rn, ¿no? La respuesta está dada por este teorema que nos dice que igual bajo todas las condiciones que hemos planteado, y aquí tenemos que separar en dos casos, ¿no? Entonces va a ser el caso de superficies mínimas y el caso de superficies no mínimas.
como que en general vamos a ver que tenemos que tratar siempre el caso de superficies mínimas y el de no mínimas por separado. Entonces, por ejemplo, en el caso 1, solamente es cuando b sea igual a 0, que como habíamos visto, b está relacionado con el vector de curvatura media, entonces es el caso de superficies mínimas, y la superficie Riemann no sea compacta, entonces ya directo es la aplicación de Gauss en la superficie mínima, ¿no? Entonces aquí otra vez vemos que para superficies mínimas no tiene que cumplir muchas condiciones para hacer aplicación de Gauss de esa superficie, ¿no? Y en cambio para superficies no mínimas tenemos que tiene que cumplir las dos condiciones que habíamos visto que eran las propiedades, pues vemos que son también necesarias en el caso de superficies no mínimas. Entonces, si tenemos una aplicación que va de la superficie de Riemann en la grassmanniana, para que esa función sea la aplicación de Gauss de una superficie, tiene que cumplir o que B sea 0 y sea no compacta, y entonces sería la aplicación de Gauss de una superficie mínima, o que cumpla estas dos condiciones, y en ese caso, pues sería la aplicación de una superficie no mínima. Bueno, la tercera pregunta que es interesante plantearnos a partir de todo esto sería, si tenemos o sea, ya sabemos qué condiciones tiene que cumplir una aplicación de la superficie Riemann en la grassmanniana para hacer aplicación de Gauss de una superficie NRN, ¿no? Entonces, pues, sería natural preguntarnos, si ya tenemos que cumplir las condiciones, entonces va a ser aplicación de Gauss de una superficie, o de dos, o de infinitas, o, bueno, como qué tanto está determinada una superficie por su aplicación de Gauss. Y bueno, aquí la respuesta, otra vez la tenemos que enunciar por separado para superficies no mínimas y para superficies mínimas, y de hecho tenemos dos casos, pues, muy distintos, ¿no? Porque para superficies no mínimas, vemos que la superficie está determinada únicamente por su aplicación de Gauss, excepto por traslaciones y homotecias. Entonces no puede haber dos superficies no mínimas, pues completamente distintas, que tengan la misma aplicación de Gauss. Pero en cambio, para superficies mínimas tenemos lo contrario, ¿no? Pueden haber infinitas superficies mínimas distintas que tengan todas la misma aplicación de Gauss. Entonces, pues como ejemplo, en R3 es conocido el ejemplo del helicoide y el catenoide, en donde podemos pasar de una superficie a otra a través de toda una familia de superficies mínimas que todas tienen la misma aplicación de Gauss, ¿no? Entonces aquí es un ejemplo de infinitas superficies mínimas que tienen la misma aplicación de Gauss. En el caso de superficies no mínimas no podemos hacer lo mismo, ¿no? Y bueno, finalmente, pues ya que sabemos, o sea, ya que tenemos una aplicación que va de la superficie de Riemann en la grassmanniana, que cumple las condiciones necesarias para hacer la aplicación de Gauss de una superficie en Rn, eso entonces quiere decir que existe una inmersión conforme que nos da a la superficie tal que tiene a la función G como aplicación de Gauss, ¿no? Y entonces los teoremas de representación ahora son encontrar explícitamente a la función, a la inmersión que nos da la superficie que tiene a esa G como aplicación de Gauss, ¿no? Bueno, estos también se pueden dar teoremas de representación para superficies en Rn. Igual se tienen que enunciar por separado el caso de superficies mínimas y el caso de superficies no mínimas. Y pues estos se pueden ver como generalizaciones de los teoremas que vimos al principio, ¿no? Del teorema de representación de N-Per-Weierstrass en el caso de superficies no mínimas y del teorema de representación de N-Per-Weierstrass generalizado en el caso de superficies no mínimas. Y bueno, algo que es interesante es que a partir de esos teoremas de representación podemos pues plantearnos estudiar la geometría de las superficies en Rn en términos de su aplicación de Gauss, ¿no? Bueno, la otra cosa que podemos hacer entonces ahora es regresar a los casos particulares, ¿no? O sea, ya que construimos toda la teoría para los casos para superficies en Rn, entonces, ¿qué pasa cuando nos restringimos a n igual a 3 o n igual a 4, ¿no? Entonces, en n igual a 3 vamos a tener algo parecido a lo que vimos al principio del teorema de N-Per-Weierstrass, pero para R4 pues ya es un poquito más complicado.
Pero, bueno, entonces, para R3 ya habíamos visto que la aplicación de Gauss estaba definida como una función que va de la superficie en la esfera unitaria. Y luego, con el segundo enfoque, con el de Rn, habíamos visto que la aplicación de Gauss va en la grassmanniana, que podemos identificar con la cuádrica. Entonces, pues ahora para poder como juntar las dos cosas y traducir los resultados de Rn al caso de R3, hay que ver que podemos identificar a la cuádrica con la esfera y entonces ya podemos traducir todos los resultados al caso de R3, ¿no? Además, cuando identifiquemos a la cuádrica con la esfera, vamos a poder entonces ver a la aplicación de Gauss como una función compleja, ¿no? Como habíamos dicho al principio. Entonces, para esto lo primero que hacemos es fijarnos en esta función phi que va de los complejos en C3 menos el 0 y que satisface la ecuación de la cuádrica, ¿no? Esta aplicación va entonces de los complejos en la cuádrica y la podemos extender entonces que vaya de la esfera de Riemann en la cuádrica y si nos tomamos la clase podemos ver que de hecho define un biolomorfismo entre la esfera de Riemann y la cuádrica Q1, ¿no? Entonces ya identificamos a la cuádrica con la esfera de Riemann y entonces eso nos va a permitir expresar a la aplicación de Gauss-G que va de la superficie de Riemann en la cuádrica ahora como la aplicación que es phi de f, ¿no? Donde f es una función compleja. Con eso, entonces, podemos ya expresar las cantidades importantes que eran eta y b, ahora solamente en términos de f como función compleja. En el caso de R3 resulta que b tiene esta expresión donde n es el vector normal a la superficie en ese punto y este sabemos que es un vector real, ¿no? Entonces, una de las condiciones que teníamos antes, que era esta, ya se cumple siempre, ¿no? Entonces, en el caso de R3, una de las condiciones se cumple siempre y ya solo queda ver que se cumple la otra de las condiciones. Para eso, pues es útil definir otras funciones como f mayúscula y f gorro, que están definidas en términos de f y sus derivadas con respecto a z y z conjugado. Y también definimos t, que es pues un operador que también está definido en términos de f, que es la función compleja que representa la aplicación de Gauss. Y entonces podemos enunciar el mismo teorema de existencia que teníamos para Rn en el caso de R3, y aquí tenemos pues otra vez dos casos, ¿no? El caso de superficies mínimas, que ahora nos pide que f sea igual a 0, y el caso de superficies no mínimas, que nos pide que f nunca sea 0. Y entonces ahora las dos condiciones que teníamos antes, pues ya solo son una, y se puede ver que la condición que teníamos antes en el caso de R3 se reduce a esta condición. Y con esto podemos entonces otra vez enunciar los teoremas de representación de una superficie. O sea, esto nos da las condiciones que tiene que cumplir una función para hacer la aplicación de Gauss de una superficie, y esto nos da la inmersión de la superficie que tiene esa función como aplicación de Gauss. Entonces aquí otra vez regresamos al teorema de N-Per-Weierstrass para superficies mínimas y al generalizado para superficies no mínimas. Y con esto, con esa representación podemos entonces encontrar los coeficientes de la primera y de la segunda forma fundamental en términos de distintas funciones, pero pues es importante que una de esas, esta f, es pues la aplicación de Gauss, y con los coeficientes de la primera y segunda forma fundamental podemos encontrar la curvatura gaussiana y la curvatura media de la superficie, donde pues una parte está en términos de la aplicación de Gauss. También podemos encontrar la ecuación de líneas asintóticas y en general pues empezar a estudiar la geometría de la superficie en términos de las funciones que la definen, ¿no? Aquí otra vez como ejemplos pues podemos dar un ejemplo de superficie mínima, un ejemplo de superficie no mínima, en donde pues damos las dos funciones y con los teoremas de representación tenemos la parametrización de la superficie, ¿no? Y pues con las ecuaciones anteriores podemos encontrar la curvatura gaussiana, la curvatura media y distintas cosas, ¿no? Luego, para el caso de R4, es interesante porque podemos identificar a la superficie, a la cuádrica Q2, en este caso, con el producto de dos esferas. Y entonces eso nos va a permitir representar a la aplicación de Gauss a través de dos funciones complejas. Entonces, en el caso de R4, la aplicación de Gauss, en vez de estar representada por una función compleja, va a estar representada por dos funciones complejas, F1 y F2. Entonces, para hacer esto, pues lo primero es justamente ver que la cuádrica
se puede identificar con el producto de dos esferas. Entonces, para eso nos fijamos en la función phi, que va de C2 en C4 menos el 0 y satisface esta ecuación, entonces va en la cuádrica. Y pues se puede ver que se puede extender a un biolomorfismo del producto de dos esferas en la cuádrica. Y bueno, lo importante es que eso nos va a permitir expresar a la aplicación de Gauss que va de la superficie de Riemann en la cuádrica ahora como phi de F1 F2. Y entonces, pues ya podemos otra vez encontrar todo. O sea, lo importante aquí es que estamos expresando todo en términos de F1 y F2, que son esencialmente la aplicación de Gauss de la superficie. Y con estos valores podemos otra vez encontrar el teorema de existencia para superficies en R4. Y cuando hacemos los casos particulares, tanto R3 y R4, pues nos damos cuenta que las condiciones que habíamos pedido antes, pues se simplifican un poco y además estas dos solamente dependen de F1 y F2, porque dependen aquí de F1 mayúscula y F2 mayúscula y T1 mayúscula y T2 mayúscula, pero aquí vemos que esas dos solamente dependen de F1 y F2 minúscula, que son la aplicación de Gauss, ¿no? Y esencialmente para ver este teorema lo que hay que ver es simplemente que F1 mayúscula F2 mayúscula igual a 0 es equivalente a que B sea 0 o a que H sea 0 y que no sean 0 pues igual, ¿no? Y hay que ver que las dos condiciones que habíamos dado para el caso de Rn se ven así en el caso particular de R4. Luego, y entonces esto ya nos permite estudiar la geometría de superficies en R4 en términos de su aplicación de Gauss. Entonces vamos a pensar en que si tenemos la aplicación de Gauss de la superficie en la cuádrica Q2, después podemos tomarnos la proyección de la cuádrica en cada una de las dos esferas, ¿no? Y entonces podemos fijarnos en G1 y G2, que van a ser las proyecciones de la aplicación de Gauss en cada una de las dos esferas. Entonces G1, por ejemplo, sería la aplicación de Gauss en la cuádrica, seguida de la primera proyección y así, ¿no? Entonces, pues G1 y G2 son las proyecciones de la aplicación de Gauss en cada una de las dos esferas. Y entonces podemos empezar a obtener resultados sobre las propiedades geométricas de las superficies. Por ejemplo, tenemos que la curvatura gaussiana de una superficie en R4 está dada por J1 más J2, donde J1 y J2 son los jacobianos de G1 y G2, ¿no? Entonces, aquí estamos expresando la curvatura gaussiana en términos de los jacobianos de las proyecciones de la aplicación de Gauss. Y aquí la curvatura normal la podemos expresar igual como J1 menos J2, donde J1 y J2 igual son los jacobianos de las proyecciones de la aplicación de Gauss. Y además podemos ver que si tenemos una superficie compacta, entonces podemos encontrar expresiones para la curvatura gaussiana total y la curvatura normal total en términos de los grados de esas aplicaciones, ¿no? Entonces la curvatura gaussiana total va a ser 2pi por D1 más D2, donde D1 y D2 son el grado de G1 y G2, ¿no? Entonces estamos expresando las curvaturas totales en términos de los grados de las proyecciones de la aplicación de Gauss, ¿no? Y bueno, eso es como a lo que nos referimos cuando decimos que podemos dar propiedades geométricas de las superficies en términos de propiedades de la aplicación de Gauss, ¿no? Además, se puede ver que si la curvatura normal total es 0, entonces los grados de las proyecciones de la aplicación de Gauss son iguales y son igual a la mitad de la característica de Euler de la superficie, ¿no? Y bueno, igual que como se hace en R3, se pueden calcular los coeficientes de la primera y de la segunda forma fundamental, y con esos podemos encontrar los invariantes de las superficies en R4 en términos de la aplicación de Gauss, ¿no? Entonces, los invariantes de superficie en R4 son la curvatura gaussiana, la curvatura normal, la norma al cuadrado del vector de curvatura media y el resultante. Y aquí los estamos expresando en términos de F1, F2, F1 gorro y F2 gorro, que esos están en términos de F1 y F2 como funciones complejas que representan a la aplicación de Gauss. Y también podemos ver que podemos expresar la ecuación de líneas asintóticas de superficies en R4
en términos de la aplicación de Gauss, ¿no? Entonces, aquí es interesante porque, bueno, si nos fijamos en estos otros invariantes, aquí sí tenemos lambda cuadrada, que es otra función que no tiene que ver con la aplicación de Gauss, pero aquí en la ecuación de líneas asintóticas no, aquí solo son F1, F2, F1 gorro, F2 gorro, y esas solamente dependen de la aplicación de Gauss, ¿no? Entonces aquí estamos dando una representación de las líneas asintóticas de superficies en R4 que solamente depende de la aplicación de Gauss. Para el caso de R3 no tenemos lo mismo, ahí sí dependía también de otras cosas. Y bueno, pues algo que me gustaría dejar claro es que, pues, con este trabajo que hemos hecho, pensamos que, pues, sentamos un poco las bases para poder seguir estudiando geometría de superficies en R4 en términos de su aplicación de Gauss. Y pues creo que nos da como un espacio para empezar a pensar en que podemos estudiar quizás los invariantes de superficies de codimensión mayor en términos también de su aplicación de Gauss. O sea, pues sí, como lo hicimos en Rn con esa construcción, ver si, por ejemplo, en R5 podríamos también calcular los invariantes en términos de la aplicación de Gauss o algo así. Y en general creo que algo que nos interesa es pues entender qué tanto alcance tiene este enfoque para estudiar la geometría de superficies en distintos espacios, ¿no? O sea, sabemos que para estudiar superficies mínimas en R3, este enfoque pues ha sido súper útil para sacar un buen de resultados, pero no sabemos qué tanto podría servir para estudiar tanto pues superficies no mínimas en R4, en R5, en Rn en general, ¿no? Y bueno, pues esas son un poco las preguntas que dejan abiertas, pero pues yo pienso que este enfoque sí puede empezar a sacar algunas cosas, ¿no? Y bueno, pues como referencias principales lo que hemos estudiado son estos dos artículos de Osserman y Hoffman. En el primero hablan sobre la aplicación de Gauss de superficies en Rn, y en el segundo ya se especializan en el caso de R3 y R4, un poco como lo hice ahorita. Y ya ellos no estudian los invariantes de superficies, pero pues hacen toda la construcción y obtienen otro tipo de resultados. Y bueno, pues eso es lo que yo les quería platicar. No sé si tengan alguna pregunta o comentario. ¿Preguntas, comentarios para Mariana? Sí, yo tengo un par. A ver, digo. El primero es, con toda esta construcción, estás buscando tu función, tu encaje X, ¿no? Pero, por ejemplo, para cosas compactas, sabes que esas localmente son ceros de polinomios. Entonces, en teoría, pues ahí tienes un candidato, ¿no? X, un polinomio, o una familia de polinomios. ¿Sabes qué sucede ahí o...? No, a ver, ¿puedes repetir? O sea, localmente variedades compactas encajadas en Rn, para superficies compactas encajadas en Rn para n grande, localmente están dadas por ceros de polinomios Okay. complejos, bueno, reales. Entonces, ese es como un candidato que tienes para tu encaje. No, mi pregunta es, ¿qué sucede con todos los cálculos que hiciste para eso? Sí, pues no sé exactamente qué sucede en ese caso, pero pues es que aquí en esta, déjame. Aquí sí estamos buscando a esta X, pero queremos que esta inmersión surja a partir de la aplicación de Gauss, ¿no? O sea, no solamente dar cualquier inmersión para una superficie en Rn, sino que esa inmersión traiga con ella la aplicación de Gauss, ¿no? Entonces, pues por eso surge toda la construcción así. No sé si lo haces de la otra forma, como involucrar a la aplicación de Gauss dentro de la inmersión. Sí, o sea, mi pregunta va un poco
O sea, te doy una X, tienes el mapeo G ya dado, eso está dado por el encaje, ¿no? Entonces, ¿qué sucede ahí con la G mayúscula? Ok, sí, es una parte interesante y creo que es un problema de este enfoque, exacto, sí, ahora empezamos al revés, ¿no? Empezamos con la inmersión, tenemos la inmersión dada y tenemos, pues, eso ya define la aplicación de Gauss, ¿no? Entonces ya tenemos esta G mayúscula como la composición de estas dos, ¿sí? Y entonces, sí, pero no es tan, ¿cómo decir? Sí, o sea, ok, lo voy a hacer en el caso de R3, que es el más sencillo, ¿no? Entonces, en R3, por ejemplo, para construir estos ejemplos, yo empecé así, como dices, empecé con la parametrización normal del paraboloide o del paraboloide hiperbólico, después saqué su aplicación de Gauss. En el caso de R3, pues es compuesta con la proyección estereográfica, eso ya nos da una de las funciones, ¿no? Nos daría la F. Y luego encontrar las otras dos funciones que la definen, esa es la parte que no es tan sencilla, porque necesitas encontrar a las otras dos funciones que satisfacen estas condiciones, ¿no? Que en el caso más general sería encontrar a la función, a esta otra función psi. O sea, al final la inmersión depende de la aplicación de Gauss, pero también va a depender de otra función, ¿no? Que en este caso es la función psi. Y ahí es donde se vuelve un poco un problema porque hay que resolver pues unas ecuaciones diferenciales y eso. Construir ejemplos es un poco difícil, o sea, para el caso de R4 no lo he hecho, porque justo ahí se empieza a poner complicado. Hay dos formas de empezar a pensar en los ejemplos, a partir de una función que cumpla las condiciones para hacer aplicación de Gauss y de ahí encontrar a la inmersión, o decir, bueno, empiezo con la inmersión y construyo todo lo demás, pero igual hay partes en donde se empieza a complicar, pero sí tienes razón en que esa es otra forma de empezar a hacer las cosas a partir de la inmersión, de ahí sacar la aplicación de Gauss y ir encontrando todo lo demás, sí se puede. Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta para Mariana? A ver, Oscar. Nomás que ponga el micrófono porque si no ni me van a oír, ¿no? Bueno, gracias por la exposición, Mariana. No sé si me perdí en algún momento, pero todo es local, ¿no? Es que en algún momento mencionabas como algo de una superficie compacta por ahí, ¿ese es cero o algo así? Sí, acá. Estos resultados son para superficies compactas. Sí, o sea, ajá, okay. pero no, el chiste es que lo vas haciendo, sí lo haces localmente, pero luego se puede extender y ya obtener resultados globales. Pero entonces, por ejemplo, los resultados de existencia y otras cosas sí son globales, pero vas haciendo el análisis global y luego como que lo vas juntando para obtener resultados globales. Pero lo de la compacidad, por ejemplo, para mínimas, tendrías que trabajar de R4 en adelante, ¿no? Sí. Sí. Ahí Raúl tiene también otra pregunta. Sí, justo en ese caso de superficies en R4, ahí justo en ese slide, perdón, es que están martillando ahí abajo, te seguro que se va a ir un escándalo. Ahí como que ya tienes como ciertas condiciones topológicas, ¿no? En el caso compacto, ¿no? De una superficie compacta en R4. Entonces, pues la pregunta es un poco ambigua, pero es saber si has estudiado como, por ejemplo, las deformaciones, o sea, si ya tienes la superficie de Gauss dada y tienes una inmersión que la realiza como su superficie de Gauss. ¿Has estudiado cómo se ven las deformaciones de esa inmersión, por ejemplo, para que se vuelva un encaje o cosas así? Porque pues justo ahí hay como una construcción, ¿no? Como topológica, digamos. Sí, no lo he visto.
Pero sí, justo creo que algo interesante de esta parte pues es que estamos obteniendo ya resultados más generales sobre la superficie, ¿no? Aquí con respecto a la característica de Euler, términos de la aplicación de Gauss y ese tipo de cosas. Sí, porque de hecho, bueno, igual, ahí nomás te comunico que hay un problema, bueno, igual lo conoces, no sé, pero uno de los problemas como más importantes en la topología de 4 variedades es, o sea que no sé cómo esté relacionado con esto, pero seguro que alguna relación ha de ver. Es que si tú te das una clase de homología de dimensión 2 en una 4 variedad compacta, entonces decir cuál es la superficie de género mínimo que la representa es un problema muy, muy, muy importante. Y hasta donde yo sé, pues nadie le ha echado un ojo con el enfoque más geométrico, digamos. O sea, como pues así, de aplicaciones de Gauss y como este contexto. ¿Te refieres a la hipersuperficie mínima? Pues mínima en el sentido de que minimiza el género, pero no. O sea, yo no sé de superficies mínimas, entonces no sé si Sí. eso sea lo mismo que minimizar el área o algo así, ¿no? Pero sí, o sea, fijas una clase de homología, o sea, fijas tu 4 variedad compacta, ¿no? Cerrada, orientable, todo lo que tú quieras, y fijas una clase de dimensión 2 en la homología, y entonces pues, se puede ver que esa clase siempre se puede representar por una superficie, no sé si, no me acuerdo si encajada o inmersa, pero bueno, por una superficie. Entonces el punto es, pues, encontrar cuál es el género mínimo de la superficie que representa esa clase fija. O sea, y de hecho ese mínimo género es un invariante de la, o sea, suave de la 4 variedad, como 4 variedad suave. O sea, si agrega la restricción de que minimice el área entre todos los representantes, debería haber como resultados parciales por Yao. Sí, sí, supongo. No sé mucho de eso, pues, pero... Sí, que eso también es como una pregunta un poco más general para Mariana. Sí, digo, va relacionado con la pregunta de Raúl, pero en general, ¿puedes eliminar las singularidades de tus encajes o no tienes ningún control sobre ellas? Sí, esa es otra cosa interesante. O sea, aquí, cuando estamos haciendo esta construcción, en el momento en el que pedimos que esta función psi sea distinta de 0, estamos pues diciendo que la superficie va a ser regular, ¿no? Y se puede entonces también estudiar, son branch points de las superficies con esta construcción o con este enfoque, pero entonces es un poco distinto porque pues la aplicación de Gauss no está definida, bueno, no está bien definida en principio en los puntos singulares, ¿no? Entonces hay que dar otra definición para la aplicación de Gauss en esos puntos y entonces también puedes encontrar condiciones para que una función sea aplicación de Gauss de una superficie con branch points. Entonces esa es otra rama por donde esto puede seguir y creo que Federico trabaja un poco hacia allá. Ok, gracias. Sí, digo, en general es un problema difícil en dimensiones altas integrar como clases, bueno, elementos de homología. Uh-huh. Si eso te dice algo. Entonces tú lo estás haciendo como en particular para dimensión 2. Sí, todo esto es para superficies de dimensión 2, nada más cambiamos el espacio en el que están. Sí, pero, o sea, justo el problema es difícil conforme vas subiendo la dimensión del espacio ambiente. Sí. Tal vez te interese, pero digo, no soy experto en eso, entonces no sé qué técnicas utilizan para resolver esos problemas. Sí hemos pensado como en la generalización de esto, pues ya para pues variedades de otras dimensiones y sí podemos generalizar la aplicación de Gauss. Aquí, pues en vez de la Grassmanniana de 2 planos en Rn, sería la Grassmanniana de M espacios en Rn, punto. Y eso sí, pero hay partes en donde sí se empieza a complicar mucho. O sea, aquí algo que nos sirve mucho es que estamos trabajando en inmersiones conformes
pero, y sabemos que cualquier superficie de 2 dimensiones se puede representar, aunque sea localmente, por una enumeración conforme, pero para variedades de dimensión mayor no, ya es un poco más complicado que se tiene que pedir. Ok, gracias. ¿Alguna otra duda? ¿No? Si no, pues le agradecemos a Mariana su participación aquí en el seminario. Muchas gracias, Mariana. Ahí van los aplausos, mira. Hay tantos aplausos. Está muy bonita tu presentación. Muchas gracias. Todos esos, el dibujito de que tenías, cómo iba pasando del helicoide al hiperboloide, ¿ese tú lo programaste? ¿O? No, ese lo bajé de internet. Las superficies sí las hice yo en matemática, pero no me dio tiempo de hacer la animación. Pero sí se puede hacer en matemática. Ah, ya. Sí. Está muy bonito. Bueno. Pues muchas gracias por la invitación. No. A ti por la plática. ¿Y hay algún aviso, Oscar? Bueno, de que la próxima semana, pues son las sesiones del Congreso, ¿no? Ah, sí. Sí, bueno, te debemos tu constancia, Mariana. Sí, ya en un ratito se la mando. Ajá, ese Juan Carlos no es eficiente. ¿La puedo presentar? Sí la tengo, mira. No, sí, yo sé que sí. Ahí va para que no me regañen. Ahí va, déjame ver. Bueno, en lo que sube la constancia aquí, en lo que presenta la constancia, acuérdense que la próxima semana es el Congreso Nacional de la Sociedad Matemática, entonces pues hay pláticas de geometría, de ecuaciones, de análisis que seguramente nos interesan a varios por aquí. Y bueno, de hecho ya varias de las pláticas las pueden ver en el canal de YouTube de la sociedad. Y pues si están en alguna de las sesiones en vivo, pues bueno, ¿no? También. Bueno, ahí creo que se está viendo la constancia. Sí se ve, ¿verdad? Porque ahorita nada más ahora solamente hay una versión de mí, entonces no sé si me ven o no. O bueno, entonces, Sí, muchas gracias. Sí, ahorita te hacemos llegar tu constancia, Mariana. Muchas gracias. Y no, gracias a ti.